cosas siempre le ocurren para dañar. Hay un perseguidor, el perseguidor pues se comporta bajo el influjo de la agresividad, quiere satisfacer sus necesidades y actúa desde su interés propio, poniendo a los demás en situaciones difíciles o de sufrimiento. Pisa antes que te pisen, y su juego preferido es te tengo en mis manos. El salvador va por la vida prestando ayuda a cambio de mantener la dependencia de los otros hacia él. Suele decir, los demás se aprovechan de él. En esta estructura, la pregunta que surge cuando el coach empieza la conversación con el coachee es ver que al coachee, que tiene su historia, le está ocurriendo algo. Y él empieza a narrar su historia, desde lo émico o desde lo épico. Entonces, allí empieza el coachee simplemente a justificar lo que le ocurre, sus emociones, sus sentimientos, y nosotros empezamos a observar en cuál rol de ese triángulo dramático está él. Empezamos a observar. ¿Para qué empezamos a observar? Empezamos a observar para poder llegar a lo que Choi en 1990 dijo. ¿De qué me sirve poder identificar en cuál rol está la persona? Si es una víctima, si es un perseguidor, si es un salvador, si no sé qué hacer con eso, si no puedo cambiar esa realidad. Entonces, ¿qué hago? ¿Para qué sirve? En consecuencia, él desarrolla el triángulo ganador. Y en ese triángulo ganador nos dice que la víctima puede pasar a ser una persona vulnerable, responsable. ¿Qué es ser una persona vulnerable, responsable? Salirse del ay y de que todo el mundo tiene o está en mi contra, que todo el mundo me perjudica, que yo no puedo, que yo soy pobrecito, que yo no tengo las habilidades, que yo no tengo el dinero, a mí no me han dado las oportunidades en la vida. Y generar lo que decía ayer Juan, que era el tema del resentimiento, ¿no? Empieza una persona a convertirse en un resentido, que le duele todo, que es una estructura dramática que no puede salir de allí. Entonces, cuando pasa a ser una persona vulnerable y responsable, genera autoconciencia, capacidad para resolver sus problemas y reconoce sus sentimientos y además lo genera como fortaleza. Hace un insight muy importante a través de algunas preguntas que ahorita les voy a mostrar. El perseguidor pasa a ser entonces un asertivo. Esto que nosotros ya hemos manejado, que todos como coaches lo conocemos, la asertividad, esa comunicación con asertividad. Entonces, él ya no castiga a otros, ofrece feedback, pregunta sobre las inquietudes del otro, genera negociaciones, aprende a hacer cambios sin afectar a los demás y sin afectarse a sí mismo incluso, porque el perseguidor sufre mucho por lo que hace, y aprende a decir no quiero. Y aquí es el punto clave de la asertividad. El punto clave de la asertividad es decir no quiero en vez de no puedo. Y ese no puedo busca justificarse. Cuando dices no quiero, estás en sintonía con tus valores, con tu percepción en ese momento de las circunstancias, del contexto, de lo que está ocurriendo, y decides actuar, pero desde la verdad. Aquí, sin embargo, también se dice que ser asertivo no puede ser muy beneficioso en escenarios de mucha violencia o irracionalidad, donde el otro no quiere escuchar. Entonces es importantísimo centrarse en el momento que se puede ser asertivo o no. Y ayudador empático ya es el salvador. Es decir, el salvador, que lo vimos antes aquí en el triángulo dramático, el salvador tiene una condición muy importante. El salvador muere antes. Las personas que son salvadoras mueren antes.
Y eso es antropológico. Nosotros lo hemos aprendido a través de la historia. Todos los salvadores de la humanidad pues han sufrido mucho. Uno de los casos que tenemos más palpables es el amor crístico, el sufrimiento de Cristo. Y todos los otros líderes que han habido en la humanidad, desde Oriente hasta Occidente, como que no les ha ido muy bien. Entonces, esa es una de las cosas que se procura en este punto, ¿no?, de los salvadores, que nos demos cuenta que no se trata solo de salvar al otro, ¿okay? Sino de salvarme primero a mí, ponerme a salvo a mí mismo, y aquello de que yo te doy mi vida. Te doy mi vida, ¿para qué te estoy dando mi vida? ¿Para la gloria, para mi gloria, o para realmente hacer algo útil con eso? Entonces, Beatriz Aristegui, que fue gran maestra, una psicóloga clínica, nos hablaba de que los salvadores se mueren antes y nos hacía las comparaciones antropológicas, empezando por Jesús. Entonces, cada vez que vemos un salvador, vemos que sufre mucho. De ahí es que a la gente le cuesta tomar el liderazgo. Entonces, el empoderarse, a veces cuando vemos que la persona no quiere dar el paso para ser el líder, para ocupar la posición, ayer estábamos hablando del coraje, estudiamos mucho sobre el tema del coraje, pues es fundamental entender que hay una memoria que nos está diciendo, si eres el líder, si eres el salvador, te puedes poner en riesgo. Entonces ahora el salvador se convierte en un ayudador empático. Y aquí hacemos una distinción con lo que es el tema de la empatía como facultad, como oportunidad para poder comprender al otro, acercarme al otro y generar realmente una conexión, a eso que se denomina la empatía peligrosa. Surge la empatía peligrosa cuando el coach invalida el coachee porque considera que el coachee no puede. Allí hay que detener la sesión de coaching, porque cuando el coach ve que el otro no puede, no, por supuesto no le está dando el poder que tiene el coachee. Entonces es importantísimo entender que la empatía no puede ser peligrosa. Cuando la empatía es peligrosa es cuando yo quiero no tan solo ponerme en los zapatos del otro, sino quitarle los zapatos y caminar por él. Lo invalido su poder. Entonces la gente tiene que entender que es importantísimo ser ayudadores empáticos, no peligrosos. Ir por el mundo sin asumir el pensamiento de los demás, los juicios de los demás, no extralimitarse en lo que le corresponde y no hacer lo que no quiera hacer. Allí fíjense ustedes que el asertivo dice, ya aprendí a decir no quiero, y el ayudador empático dice no lo quiero hacer. O sea, ya no lo quiero hacer. Y ustedes van a ver esta estructura cómo la vamos a llevar a números al final, ¿no? Cuando vean los resultados de la investigación que hemos tenido durante estos 2 años y medio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como coaches? Nosotros trabajamos aquí con toda esta estructura. Tenemos el triángulo dramático, invertimos el triángulo ganador hacia la parte de arriba, que es una oportunidad, y esto básicamente, lo que está abajo, es como que si estuviese como el iceberg, ¿no? Donde estos roles de perseguidor, salvador y víctima están como en la sombra. Eso que decía Jung, que son la sombra nuestra, que la gente no conoce, que están allí metidas. Y tal vez se puede definir, ahorita Conchita me decía, cuáles podrían ser tus características. Y nos cuesta mucho a veces hablar bien de nosotros mismos. Pero cuando podemos ponderarnos, nos ponderamos, pues. Y nos pegamos el techo diciendo lo bueno que somos. Entonces, a veces, el coachee puede estar en esta parte, describiéndose como los roles del triángulo ganador y obviando su sombra en el triángulo dramático. Cuando nosotros le colocamos esto en un ejercicio al coachee y el coachee puede ver qué es lo que ocurre, es muy poderoso. Porque entonces le hacemos estas preguntas. ¿Desde cuál rol ejerces tu poder? ¿Cómo te relacionas contigo mismo? ¿Qué piensas de ti? ¿Qué significa ser víctima?
¿Cómo se siente tener todas las respuestas? ¿Cuál es tu capacidad de carga? ¿Hasta dónde? Entonces, son preguntas, fíjense ustedes, con respecto a qué significa ser víctima. Es una pregunta, una indagación ortogonal que se hace en ese momento. Y la persona hace un insight y wow, empieza a revisarse, ¿no? Fundamentalmente. Tener todas las respuestas, porque si hay un perseguidor, el perseguidor sabe todo. Él tiene conocimiento de todo porque critica al otro, a ultranza, lo destroza, lo destruye, porque se supone que él tiene todas las respuestas y toda la capacidad. Otro negligente y estúpido no puede hacer. Yo sí lo puedo hacer. Yo haría esto. Entonces, ¿qué se siente ser omnipotente? ¿Qué se siente tener todas las respuestas y saberlo todo? Y lo otro es, ¿cuál es tu capacidad de carga? Esto es un término tomado del área ambiental, que es la capacidad que se tiene en un área geográfica, en un espacio específico, para soportar sobre todo el tema humano, estas estructuras. ¿Hasta dónde puedes soportar esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu capacidad de carga? ¿Hasta dónde puedes aguantar, soportar algo? ¿Cuál es tu límite? Y aquí obviamente se puede relacionar esto con todo el tema de la resiliencia. Y entonces le damos este formato. Este formato se le aplica, ¿no? Sin este espacio de comunicación o convivencia. Quedan libres. Yo se lo estoy colocando aquí de punto de referencia porque lo asertivo es el tema de la comunicación y la convivencia tiene que ver con eso que llama Maturana, que es la biología de la solidaridad. Hasta dónde nosotros somos profundamente solidarios con el otro para poder convivir. Y en la parte de Karman, Choi, la parte de arriba, y la parte de Karman, perseguidor, víctima y salvador, le colocamos son porcentajes. Para saber, lo podemos ayudar un poco, ¿no? Describir lo que es el rol de salvador, el de víctima, el de perseguidor, y que él pueda ponderar por porcentajes cuánto tiene de ellos. Este es un ejercicio que él hace y se ve allí, se describe. Y en el sí mismo, que es la responsabilidad, saber hasta dónde él es responsable consigo mismo. Aquí, por supuesto, nos puede servir de ayuda mucho la rueda de la vida u otros instrumentos que tengamos a mano y que ustedes ya manejen. ¿Cómo te comunicas? ¿Con quién convives? Aquí se hace una pregunta importantísima, a mi juicio, que tiene que ver con lo que nos plantea Jorge Bucay, que son las tres preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién voy? Y esas tres preguntas son muy poderosas para el coaching. ¿Quién eres? Describirse a sí mismo es un ejercicio que nos puede llevar a una sesión para que la gente pueda conocerse. ¿A dónde vas? Implica pues además todo el ejercicio de las metas, propósito de vida, proyectarse, saber qué hacer, qué no hacer, qué querer, qué no querer. Y todo lo que implica con quién voy, cuáles son mis redes de apoyo. Aquí regularmente siempre trabajamos con el tema de metáforas, saber hasta dónde el coachee conoce la amistad y tiene redes de apoyo. Los líderes. Esa persona que se siente allí y dice que le sobran los dedos de la mano para contar sus amigos. Entonces ahí están relacionados muchos temas, ¿no? Entre ellos el tema de la traición. Y podemos dialogar mucho con el coachee para que él pueda entender quién es en sí mismo, hacer conciencia, el tema de la autoconciencia. Entonces, esto se lo colocamos para que él pueda visualizar, describirse y entender en cuál rol puede estar. Luego nos vamos con esto, que es lo que les estaba hablando, de
cruzar la información que ya teníamos anteriormente. Fíjense ustedes, nosotros hemos trabajado con 206 casos. De estos 206 casos, en un estudio de 2015 a 2017, en sesiones de coaching de vida y sesiones de coaching ejecutivo. ¿Qué descubrimos aquí luego de aplicar esto, ¿no? en una secuencia de sesiones de coaching? Fíjense ustedes, uno de los puntos que más llama la atención es que las víctimas, los que se ponderaron, recuerdan, los que se ponderaron aquí y se determinaron como víctimas sobre el 50%, que para ellos era determinante, no decidieron ser, fíjense ustedes aquí, no decidieron ser responsables, vulnerables responsables. Decidieron saltar a ser asertivos. El 79% de estos 206 casos, ellos decidieron que su poder lo iban a ejercer desde la asertividad. Que realmente el tema era un tema de comunicación, que no eran asertivos de cómo comunicar las cosas que querían y cómo lograrlo en sus relaciones. El 16% sí decidió ser vulnerable y responsable, y un 5% arrojó dudas de no saber hacia dónde ir y cómo colocarse allí. Empezamos a trabajar con ellos después al respecto. El perseguidor decidió ser un 31% vulnerable y responsable. El perseguidor se cansó y dijo, wow, ya basta, ya no quiero seguir siendo el malo de la película. Ya, se acabó. Quiero, por un momento dado, también sentirme vulnerable. Quiero que los demás también puedan hacer lo que tienen que hacer. No quiero tener siempre la decisión. Pero el 69% decidió ser asertivo, es decir, comunicar todo lo que lo hacía ser tan agresivo hacia los demás y comunicarse. Este es un paso trascendental, sobre todo el rol de perseguidor para convertirse asertivo, ¿no? Porque aquí tenemos que trabajar con sus líderes. En el tema de Salvador, el 47% decidió ser asertivo, también comunicar sus oportunidades de poder salvar. Y el 38% decidió ser un ayudador empático. Sin embargo, el 15% tuvo dudas de qué hacer, de hacia dónde ir, ¿no? Entonces, este instrumento nos va llevando a nosotros a que la persona logre el aprendizaje, por supuesto, de segundo orden, un aprendizaje transformacional, donde decida actuar desde otra perspectiva y entender hasta dónde su gestión del poder, desde la víctima, desde el perseguidor o desde el salvador, le estaba causando problemas en sus relaciones interpersonales. Una persona víctima que gestiona el poder se asegura que todo el mundo haga lo que tiene que hacer para ayudarlo, porque él es la víctima, él es el pobrecito. Entonces los demás tienen que ayudarlo. Se ejemplifica mucho en lo que es el tema de algunas personas que se sienten muy mal de repente para que nadie vaya a otra fiesta y lo dejen solo en la casa. Y cuando todo el mundo se queda en la casa, él después es el que empieza a cocinar porque se le pasó todo, ¿no? En unas cosas tan cotidianas como es el tema de la víctima. El Salvador se asegura siempre que haya una víctima. Y el Salvador siempre quiere ayudar a los demás. Quiere ayudar a los demás e invalidar a los demás para él poder ser el Salvador. Y el perseguidor siempre se tiene que asegurar que haya personas más vulnerables que él para poder ejercer lo que tiene que ejercer, ¿no? Ahí entra incluso si no se trata y se trabaja esto, hay cosas muy peligrosas allí como el moving, etcétera, que se puede convertir en un perseguidor en algo patológico. Entonces, aquí nos lleva a entender también que en esa relación dinámica, cuando la víctima ya no es más víctima, sino que pasa a ser perseguidor, es implacable. Es implacable. Entonces, logra destruir incluso a su perseguidor.
Y El Salvador, cuando la víctima no hace lo que él quiere, porque él se supone que tiene la respuesta para ayudarla a ella, tiene todas las opciones para que ella haga algo poderoso con su vida, porque él es El Salvador, pues se convierte en perseguidor. Aquí recuerdan ustedes la historia esta del mono, que se sienta frente al río y empieza a ver los peces que empiezan a saltar. Y él en su proceso razona que los peces se están ahogando y empieza a sacarlos del agua. Obviamente muere. Entonces, esta es la metáfora, ¿no? Este tema de poder ver esta imagen sobre El Salvador. Entonces, cuando El Salvador no logra que la víctima haga lo que él quiere, se convierte en perseguidor. Entonces, aquí empieza este juego permanentemente. El punto de esta presentación es que vean que nosotros pudimos hacer un estudio en estos 206 casos aplicando el instrumento y nos dio simplemente unos porcentajes importantes, unos indicadores de cómo se va haciendo este proceso de empoderamiento del coachee, hacia dónde va su desplazamiento y nos permite entender que toma decisiones y empieza a gestionar el poder desde otra perspectiva. Se hace responsable de su poder. Y hacerse responsable del poder implica, por supuesto, creer en nosotros mismos primero y tener consideración por el otro. Esta presentación, y yo creo que podemos abrir un poco las intervenciones si hay algunas consultas. ¿Sí? ¿Ya estamos por aquí? Ajá. Y Zoraida nos dice que de que El Salvador muere antes me impactó. Sí, definitivamente impacta. Sobre todo cuando nosotros, ¿sabes, Zoraida? Cada vez que estamos formando coaches, cuando hacemos el proceso de formación de coaches, una de las situaciones que plantea el coach en formación es que precisamente él siempre lo han buscado para ayudar, él tiene esa facultad de ayudar al otro, él cree en la humanidad y que él quiere ayudar a la humanidad. Y se mete allí en un rol de salvador tan estructurado que se llega a creer ciertamente que él va a salvar a la humanidad. Entonces, en ese punto es importante aclararle esto que ocurre. Y es antropológico. Está en nuestra memoria. Los que van delante son los que se sacrifican. Entonces, ¿qué tal si empezamos entonces a cambiar el paradigma de que vamos adelante gestionando la importancia de eso? Claro, el mito del héroe. Y ¿sabes qué? La imagen de Platón. Platón con el hombre de la caverna plantea el hecho de cuando el hombre estaba dentro con sus alienadores viendo imágenes y pensaba que esa era la realidad que había, solo esa. Cuando escapa, toma la decisión de escapar y se da cuenta que lo que le mostraban eran sombras y sale de la cueva, lo primero que tiene es mucho dolor porque la luz lo ciega en ese momento, le duelen mucho sus ojos y sin embargo paulatinamente empieza a ver el mundo, empieza a ver otra realidad. Cuando él va por ese mundo, lo explora, lo conoce, en un momento dado le invade la culpa, porque él siente que él es feliz, pero que él dejó sus compañeros en la cueva y que él tiene que volver por sus compañeros para explicarle que hay otro mundo, que hay otra realidad. Cuando él decide volver a la cueva y tratar de mostrarle y explicarle a los demás la importancia de salir de allí, los demás le dicen que él está loco, que se aleje, que se vaya, que los dejen en paz, porque no hay otra realidad, que esta es loco y si no se va los van a matar. Entonces el hombre muere, el hombre de la caverna muere, pero hay dos formas de morir. O mueres desde el punto de vista físico o llegas a la peor muerte, que es la muerte moral. Cuando la muerte moral llega, pues
es terrible, porque lo peor es una muerte moral estando vivos. Aquí nos hablan de bits Xiomara 89. también levantó la mano que quiere intervenir. Sí, cómo no. Sí, Xiomara. Es Xiomara Perales, ¿no? Correcto. Colocar el gráfico, por favor, con los porcentajes, para hacerte una pregunta. Lo oigo. Ah, la lámina de porcentajes, claro. Aquí. Me disculpan estos trazos. Esto es una cosa que no sé cómo borrar. Ok. En diferentes dominios, puede ser que se te presente alguna de estas características diferentes, ¿no? Digamos que, por ejemplo, una persona que ha sido víctima... Se te oye bajito, Xiomara. ¿Puedes acercarte un poquito al micrófono? ¿Ahora me escuchas? Mejor. Sí, perfecto. Ok. En diferentes dominios puede ser que la persona tenga esas características diferenciadas, digamos que una persona que es víctima en el hogar, en la oficina se comporte como un perseguidor, y al contrario, pues que una persona que haya sido un perseguidor constante en un contexto, en un dominio, después que se presente como un ayudador empático en otros y tenga esa imagen diferente. Ahora, si eso es así, que creo que es así, de hecho, ¿cómo se trabaja entonces este gráfico? Es decir, Sí, ¿cuál es tiene que estar relacionado con el contexto, ¿cierto? correcto, totalmente. Fíjate tú que este es, por eso fue que lo colocamos acá, ¿no? Cuando lo colocamos en el triángulo de karma, dice, ¿qué porcentaje realmente tú un día específicamente en tus roles, en los sombreros que te colocas en el día, pues, eres jefe o eres mamá, eres maestro, en el rol que estés, cómo te comportas, desde el perseguidor, desde el salvador y desde la víctima? Ahora, ¿qué ocurre? Que recuerda que esto precisamente es dinámico. O sea, nosotros permanentemente estamos entrando en esos roles, a veces sin darnos cuenta, no estamos conscientes de ello, porque es algo que está allí, en la dinámica de nuestra psique, ¿no? Entrando, nos aprendemos a comportar desde una perspectiva. Entonces, es bien válido eso que tú dices, pues, indiscutiblemente la persona puede estar, allí es donde empieza a gestionar, desde dónde yo me estoy convirtiendo en una víctima en mi hogar y salgo a ser perseguidor. Era lo que yo le digo. Una víctima cuando pasa a ser perseguidor es implacable. Entonces, sobre todo, ¿sabes? Yo trabajo con el tema de, por cierto, está una pregunta aquí muy importante para mí, el tema del liderazgo femenino, que fueron las que observaste en las mujeres inicialmente, ya sea donde evolucionaron las sesiones. Hay un micrófono por ahí abierto, que está generando interferencia. Fíjense, yo trabajo con el tema del Observatorio Guayanés de Violencia de Género, soy el coordinador. Y allí empezamos a hacer el trabajo precisamente de las víctimas de violencia, ¿no? Cómo la víctima de violencia, de una forma u otra, está en su hogar y empezamos a ver, por ejemplo, el funcionariado de atención a las víctimas de violencia, que en muchos casos pasa a ser perseguidor, está en ese rol, en su estructura de cargo, ¿no? Hay algunos casos de jueces, defensores, fiscales, que pasan a ser, son víctimas de violencia doméstica y luego pasan a ser perseguidores. Es decir, y trabajan una cosa del prejuicio muy fuerte. Eso lo determinamos nosotros en un estudio que hicimos con el doctor Roberto de Bris, que lamentablemente ya no está con nosotros en este plano, en el año 2010, ¿no? Empezamos a trabajar eso, sobre todo por la muerte de, en ese año, en el año 2010, hubo en el primer semestre del año 19 víctimas de violencia de género en el estado Bolívar. Y esto nos llamó poderosamente la atención, entonces llamamos a Roberto y empezamos a trabajar todo este proceso. No tan solo que hubo 19 muertes de mujeres, femicidios, sino que hubo 15 hombres también muertos por sus parejas. Las mujeres los mataron. Cuando hacemos todo el estudio y empezamos a estudiar los roles del poder con una metodología que diseñó el doctor de Bris, nos encontramos que estamos en una sociedad vengador-vengador. Yo te doy, tú me das y yo te doy.
Entonces, fíjate tú, es completamente válido con esto del liderazgo femenino. Fíjate, nosotros aquí lo aplicamos a las sesiones, ¿no? No hemos hecho, no disgregamos la información a ese tema, porque entendemos que esto debería ser un estudio que se lleve más a fondo, pues inclusive determinar muestras, etcétera, y darle un enfoque más científico. Y aquí deberían intervenir, pues, por supuesto, psicólogos y psiquiatras, pues, en este punto. Por ello no llegamos a ese punto, porque lo que queríamos ver realmente era la oportunidad del empoderamiento del coaching, hacia donde el coaching se desplazaba, fundamentalmente. Ricardo, yo quiero hacer una pregunta. El estudio que, a ver, ajá, ahí en los porcentajes. Esas pruebas la pasaron ustedes una suerte como de encuesta inicial antes de comenzar las sesiones de coaching y las personas se autocalificaban o autoubicaban dentro de esos tres contextos. Sí, el primer ejercicio que le das es ¿ok? Es aquí, en la primera sesión o la segunda sesión. En la primera sesión, si está muy marcado un tema de un rol y el coachee está sufriendo por eso, ¿no? Pero tú ves que no es algo que realmente sea patológico, que hay una situación allí que él no pueda manejar, etcétera. Porque siempre decimos que cuando ves una persona muy afectada y que realmente no puede gestionar lo que le está ocurriendo, pues, la remitimos, ¿no? Solo las redes de apoyo para remitir a la gente. Sin embargo, cuando sí puede verse y sí se siente capaz de poder gestionar esto, tú le entregas el instrumento para que él pueda observar. Puede hacer un mapa o una fotografía hoy. Esto es importantísimo. Hoy, en ese momento de la sesión. Entonces él valora, pondera, se describe y hace todo este proceso. Para posteriori, ya cuando estamos aproximadamente en la tercera o cuarta sesión, que ya hemos visto los avances en su compromiso, Ricardo, ya yo logré hacer esto. O sea, yo logré pasar de la posición inicial que tenía a esto. Y empecé a hacer mi plan, y empecé a hacer mi estructura, y empecé a entender que esto era lo mejor para mí, ¿no? Entonces, allí es donde nosotros ya al final le decimos, ahora, ¿cuál es el porcentaje de valoración? ¿A dónde estás en este momento? ¿Y cuál es tu rol? Entonces es bien poderoso cuando él sale, ¿sabes? Sale como con un trofeo, como con algo en la mano tan valioso, donde, oye, fui capaz de primero identificar dónde estaba y ahora soy capaz y me siento responsable plenamente por esto que logré y alcancé. Es algo muy poderoso realmente la herramienta. Sobre todo porque se evidencia inmediatamente, es que es como un cambio estructural lo que es el tema de sus relaciones y su posición de poder dentro de sus relaciones, ¿no? Obviamente, siempre le decimos que estos cambios, las transformaciones, tienen que ser paso a paso, poco a poco, poquito a poquito. Hay muchas declaraciones, hay cosas muy fuertes que te ocurren, por ejemplo, en una sesión de coaching, cuando una persona empieza a ver esto y dice, bueno, mañana me divorcio. Entonces tú le dices, ¿cómo es eso que tú te vas a divorciar? Moja, con tu salida aquí diciendo que hiciste una sesión de coaching y que ahí te dijeron que te tenías que divorciar. Explícame qué es eso, qué es el divorcio. ¿Qué es el divorcio para ti? ¿Qué es separarse? ¿Cuántas veces te has divorciado en la vida? No tan solo de tu pareja, sino de los demás. Y empiezas a indagar, empiezas a explorar y decirle a la gente que tiene que ser muy responsable con las decisiones que va a tomar, porque una decisión involucra al otro. Y cuando una decisión involucra al otro, tú te tienes que ser sumamente responsable de eso. Entonces, evalúa muy bien cuál o cuáles son tus próximos pasos. Y entonces el coaching se hace responsable. Tal vez lo fundamental de esta herramienta es la responsabilidad que quiere el coaching. Gracias, Ricardo. ¿Alguna otra consulta? ¿Intervención?
Aquí Leonor nos hace una pregunta. Cuando hablaste de que el triángulo dramático es dinámico, ¿cómo se maneja en la identificación de los porcentajes durante una sesión? Creo que ya le respondiste con la pregunta de Xiomara. Ok. ¿No hay otra pregunta? Por ¿Comentario? eso lo importante es, Leonor, saber que es hoy, hoy. Mañana puede cambiar completamente y no pasa nada. Bueno, ustedes saben, en la TEA a la gente se le dice, está ok. Está ok si eres perseguidor hoy, está ok si eres salvador hoy y está ok si eres víctima hoy. Mañana también está ok si eres perseguidor. Es decir, empieza a desplazarte, movimiento. Lo que Heráclito nos hablaba del cambio, de la transformación, del movimiento, del desplazamiento. Es tan importante hacerlo. Chévere. Gracias a ti. Y Xiomara, a ti también, que aquí hago este inciso. Yo estoy enamorado de la voz de Xiomara. De Xiomara y de Zoraida Villamellana. Ok, bueno, Conchita. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muy interesante, Ricardo, la forma que es algo bien dinámico y cómo tener como una métrica, ¿no? Porque generalmente los coaches, una de las cosas que bueno, que se critica con frecuencia es el no tener una métrica. Es el, ajá, ¿y qué vas a hacer tú? Una conversación. Bueno, conversaciones vamos a tener todo el tiempo y de hecho estamos teniendo constantemente, pero es diferente cuando hay algo que tú ves en número. Si hay algo que dentro del ámbito organizacional se valora muchísimo, es justamente eso, ¿no? El entregar métricas. El individuo estaba por aquí, se desplazó hacia allá, etcétera, etcétera. Y que el coaching pueda visualizar eso, realmente lo empodera grandemente. Totalmente, así es. La métrica es fundamental. Por cierto, también le quería comentar que hay que no es de Choi, ¿no? Que es una propuesta que también al triángulo dramático de Karma, y lo desarrolló, que se llama TEP, es la dinámica del empoderamiento. Ese también lo pueden conseguir. Ahí solo que los roles ya no son de vulnerable, responsable, ayudador empático o asertivo, sino que allí, por ejemplo, en el tema del ayudador empático entra el coach, en el tema del vulnerable responsable nos entra la figura de la creación, del creador, del que hace el cambio, y en la asertividad se genera todo lo que son las transacciones. Eso es el modelo TEP que se tiene allí. También existe y se podría hacer un trabajo en función de esto. Lo importante de esto, Conchita, y todos ustedes que me están escuchando, es ¿saben? La oportunidad que tenemos de rescatar mucha información que tal vez no profundizamos nosotros sobremanera en Latinoamérica, sino que fueron estudios que se hicieron en Estados Unidos, en Europa, pero poder rescatar toda esta información. Y al mismo tiempo nutrir todo lo que nosotros denominamos en nuestras investigaciones la escuela australiana, ¿no? Nosotros reunimos en 4 grandes grupos lo que es la evolución del coaching, la escuela europea, la escuela norteamericana, la escuela chilena y la escuela australiana en este momento, donde está el coaching cognitivo-conductual, que sí está haciendo métrica y sí está midiendo, hay laboratorios en este momento del coaching cognitivo-conductual y que están haciendo estos trabajos de investigación. Entonces, esto lo que nos tiene que ir llevando es precisamente a obtener resultados, cosas que nos validen y que como todavía no tenemos 50 años como oportunidad de transformación, el coaching, nosotros aún no podemos denominarnos disciplina, aún estamos nutriéndonos y haciendo conexiones con muchísimas otras herramientas y otras posibilidades, pero el coaching cognitivo-conductual a través de esta escuela australiana y británica,
nos pueden llevar a tener estas métricas y a validarnos mucho en el ejercicio del coaching, y no inventar cosas, ¿no? Sino que simplemente hay herramientas que tenemos que aplicar, pero aplicarlas con sentido, así como nos decías ahorita. Zoraida nos hace un planteamiento muy interesante. Sí, bueno, tengo tantos. Aquí dice, Zoraida, muy interesante, sería bueno mirar a la luz de estas distinciones lo que pasa en el país, sobre todo lo del salvador, perseguidor. Entiendo que es para otra conversación, pero me llama la atención. Sí, totalmente. Y lo vivimos permanentemente, pues porque ustedes saben que ese es un tema de nosotros como coaches. El tema país es recurrente. El tema de la zona de confort también lo es. Si pudiese establecer un porcentaje, yo creo que en los últimos 9 meses, prácticamente el 80% de mis sesiones de coaching han tenido que ver sobre el tema país. La decisión de irme del país, la decisión de quedarme, la decisión de emprender, la decisión. O sea, la incertidumbre es fundamental. Tenemos les voy a señalar, yo tengo un libro, ¿no? En ese libro hice investigación, diría yo que importante a nivel de lo que es el tema de estructurar las escuelas, ¿no? Grant es uno de los que está a nivel internacional en Australia trabajando. Por aquí se los voy a colocar para que ustedes lo tengan. Y vean todo lo que están haciendo ellos, ¿no? Hice una comparativa del surgimiento del coaching de la década de los 70, cómo fue evolucionando con el contexto histórico. El tema del contexto histórico es fundamental en este momento. Entonces, aquí se lo voy a colocar, es Anthony Graham, para que vean todos los estudios que se está haciendo en Australia y, por supuesto, los laboratorios que hay en Reino Unido, ¿no? Ahí está todo ese trabajo. En Q. Ahí hay mucha información ahorita sobre lo que ellos están haciendo, esos laboratorios de coaching cognitivo-conductual, que también la escuela chilena pues tiene alguna información. Es válido este tema recurrir a lo que nos dice Elena Espinal, que nos dice que no hay crisis eternas, sino personas que no saben salir de las crisis. Entonces el tema es dónde están esos, ¿cómo diríamos? Esos carteles de salida. ¿Cómo saber cuál es la salida? Y ser asertivos allí. Ese es un punto que solo el coach lo sabe. Solo el coach sabe cuál es su destino, ¿no? Y recordarlo es importante. Al menos el nuestro. Porque ahí también digo muchísimo en mi libro, por ejemplo, el tema de que hay coaches que están rotos y hacen coaching. Y las grietas se notan. Entonces es importante dedicarnos un tiempo a nosotros mismos. Y yo aplaudo esta semana, Conchita, todas estas intervenciones, esta dinámica. O sea, tú no te imaginas lo maravilloso que es poder culminar un día con este tipo de conferencias. Saber que estás aprendiendo, compartes las realidades, observas. Es muy poderoso y los felicito a ustedes por esta iniciativa. Chévere. Bueno. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Vamos cerrando. Bueno, Ricardo, ¿hay algún otro comentario? Muy bueno, nos dice por allí Zoraida. Muchas gracias. Muy agradecido, Ricardo, por tu presentación, por darnos esa mirada un poquito de
¿no? Que creo que es un elemento bien importante y que de alguna manera los coaches tenemos como un hándicap en esa parte, ¿no? De medir, de dar resultados con métricas, no solamente en palabras o lo que podamos plasmar en un informe, sino también dar números, que es finalmente la parte dura que a nivel organizacional nos van pidiendo. Infinitas gracias, Ricardo. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario de cierre? Carolina nos dice si podemos compartir la presentación. Claro, tú la tienes. Sí, por favor, y con muchísimo gusto yo se las envío. También grabé la sesión, empezó un poquito más tarde, pues no me había dado cuenta que no había comenzado, pero también la grabé, de manera que cuando tengamos el canal de YouTube, pues la vamos a colgar ahí también. Y por favor, las personas que dentro de este grupo tienen credencial de ACC o PSC y que necesiten sus unidades de estudio para acumularlas, con muchísimo gusto yo se las envío. Nada más escriben a webinars@icf.com.be y con gusto yo se las envío. Sí, lo vamos a colgar en un canal de YouTube. ¿Qué les parece? Excelente, ¿no? Bien. Ahí está. Sí, por ahí nos dice. Bueno, mil gracias, Ricardo. Excelente aporte. Gracias, mil bendiciones para todos. Mañana, ya saben, tenemos 3 webinars, 3:30, 5:30 y 7:30. Y cerraremos con Yanixa, la cual es venezolana, que está viviendo en este instante en México, pero que tiene su corazón grande para acá. Y bueno, cerraremos allí, como digo yo, con un brindis virtual, ¿ok? Para celebrar toda esta semana. 1.000.000 de gracias, Ricardo, por toda tu generosidad, tu apoyo, todo lo que nos has brindado a la gente de la ICF toda esta semana y la semana anterior. Gracias por todo, de verdad. Ahí, pues. Cuídense, bendiciones a todos. Gracias. Buenas noches.